Buenas. Seguimos con el algoritmo de bisección. Este método tiene una propiedad trascendental que hace que, aunque haya otros procedimientos que podemos decir que son más rápidos, más precisos o como queráis, casi ninguno garantiza lo siguiente, que es que cada vez que damos un paso en el algoritmo de bisección, cada vez que calculamos el nuevo punto medio, nos estamos acercando necesariamente a la raíz AC. Siempre. Esto, así sin más, para una función continua que cambia de signo, no lo garantiza ningún método más. Y es una propiedad clave. De hecho, los programas como MATLAB, cuando calculan una raíz aproximada, casi siempre proceden de la manera siguiente. Empiezan utilizando un algoritmo mejor que el de bisección, el que llamaremos en una clase siguiente de Newton-Raphson, que va muy rápido, y en un momento dado, cuando pueden garantizar que están en la situación de Bolzano y el algoritmo de Newton-Raphson ya no sirve tan bien, se hacen unas cuantas iteraciones de bisección. Porque el hecho de que una función cambie de signo en un intervalo cerrado y que sea continua da muchísimas garantías. Bien, nos acercamos a C siempre, y no solo nos acercamos a C, sino es que sabemos cuánto nos acercamos como poco, que es la mitad. Y por tanto, podemos calcular una cota para la diferencia entre la aproximación y la raíz. Es decir, es uno de los pocos métodos que realmente nos permiten afirmar, sin necesidad de hacer un estudio más profundo de la función, a qué distancia estamos de la raíz, como mucho, insisto, una cota superior. Fijaos, olvidaos de esta parte, empezamos aquí y luego seguimos por ahí. El primer elemento es a más b partido por 2, x1, el valor de la primera iteración. Puesto que es el punto medio, nosotros sabemos que la distancia, intervalo AB, no nos olvidemos, punto medio. Aquí hay una raíz, pues necesariamente la distancia desde el punto medio a dicha raíz es como mucho la mitad de la anchura del intervalo, b menos a partido por 2. Perdón. Calculamos x2, el nuevo punto medio. ¿Qué ocurre? La distancia entre x2 y la raíz, ahora ya teníamos un intervalo de anchura mitad, tomamos el punto medio, la distancia es como mucho la mitad de la mitad, b menos a partido por 4. Según vamos iterando, la distancia entre el valor que hemos calculado, xn, y la raíz real, verdadera, es la anchura del intervalo inicial partido por 2 a la n. Por tanto, si nosotros decimos, utilizando el algoritmo de bisección, quiero acercarme a menos de una millonésima, 10 a la menos 30, lo que sea. Disculpas. Pero no con f de xn, sino exactamente, o sea, yo quiero saber que tengo 23 cifras decimales exactas. Bueno, pues eso lo puedes hacer con el algoritmo de bisección. Es decir, yo quiero, a la hora de calcular la raíz c, no la voy a saber de manera exacta, pero quiero que haya un error más pequeño entre el número que doy yo de la salida del algoritmo y la raíz menor de 10 a la menos 5, a la menos 8, a la menos 15. ¿Cuántas iteraciones tengo que hacer del algoritmo de bisección? Pues fijaos, como la propiedad es esta, es que el error como mucho es la anchura del intervalo partido por 2 a la n, lo que tengo que garantizar es que la anchura del intervalo partido por 2 a la n sea menor que dicho error. ¿Cuánto vale n de espejo? N tiene que ser mayor que el logaritmo en base 2 de la mitad de la anchura del intervalo. Vamos a hacer un ejemplo. El problema que pusimos de una bola
de acero, esta es la densidad del acero, 8, de 5 toneladas. ¿Qué radio tiene que tener aproximadamente? ¿Cuál es nuestra función? La ecuación es esta, la función es tomar la ecuación y llevar todo al mismo miembro, 32 tercios, 8 por 4, 32, 32 tercios pi r al cubo menos 5000, eso queremos que sea igual a 0. ¿Qué intervalo cogemos? Pues si calculamos f de 5, aquí nos sale que es negativo y f de 6 nos sale que es positivo, pues tomamos el intervalo 5, 6. A es 5 y B es 6. Y vamos a poner una tolerancia, cuidado, tolerancia de 0,01. Primero vamos a hacer simplemente 3 pasos del algoritmo de disección. Luego nos vamos a preocupar de esto. Vamos a hacer 3 pasos. Intervalo 5, 6. ¿Cuál es x1? Pues la mitad, 5,5. Ahora tenemos que evaluar. F en x1. No pongo todas las cuentas, simplemente lo comparo con la tolerancia, que es como hemos dicho que hay que hacer el algoritmo de bisección. F de x1 es mayor que 0,01, por tanto es positivo. Como es positivo, fijaos, la función en 5 es negativa, la función en x1 es positiva, pues me quedo con el intervalo que va desde 5 a 5,5. Este es mi nuevo intervalo. Siguiente iteración, x2. El punto medio es 5,25 y ahora calculo f en ese punto medio. F en 5,25 me sale que es negativa y es menor en valor absoluto, es menor en valor negativo que la tolerancia, así que en valor absoluto es mayor que la tolerancia, por tanto no he terminado. Y es negativa. F de 5 es negativa, f de 5,25 es negativa, así que el cambio de signo se va a dar al otro lado, desde 5,25 hasta 5,5. Ese es el nuevo intervalo. Repetimos. Punto medio, 5,375, el punto medio entre estos dos. ¿Cuánto vale f ahí? Pues es positiva y mayor que 0,01, que es la tolerancia. Aquí hay que ir con cuidado recordando cuáles son los signos en cada momento. En 5,25 la función es negativa, en 5,375 la función es positiva, pues cambia de signo entre este y este, me quedo con este intervalo, 5,25, 5,375. Y así seguiríamos. Esta es la aplicación de bisección. Si nos dicen que hagamos 3, pues ya habríamos terminado. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Cuántos pasos tendría que dar yo del algoritmo de bisección, comenzando en este intervalo, para garantizar que la distancia entre mi número xn y la raíz de verdad es menor que, vamos a poner en este caso, 1 milésima? Queremos calcular el radio de esta esfera con 1 milésima de error como mucho. Pues lo que tenemos que plantear es esta ecuación. No es más que esto. La anchura del intervalo dividido entre 2 a la n, n es el número de iteraciones que quiero buscar, ha de ser menor que el error. La anchura del intervalo, 6 menos 5, dividido entre 2 a la n, esto es la bisección iterada n veces, menor que 1 milésima, que es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto vale n? Pues 2 a la n tiene que ser mayor que 1000, esto es despejar de aquí, esto es muy fácil porque 6 menos 5 es 1, y 2 a la n es mayor que 1000 cuando n es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Cuando n es 10, 2 a la n es 1024, que ya es mayor que 1000, y antes es más pequeño. Así que n tiene que ser al menos 10. Y si n es 10, garantizo que el error que cometo es más pequeño que 1 milésima, que es justamente lo que me estaban preguntando aquí. Esta es la manera de realizar a mano el algoritmo de bisección y de garantizar, y de calcular cuántas iteraciones necesito para garantizar un error determinado. Muchas gracias por vuestra atención.